las noticias y vamos a seguir reportando lo que ha sido esta jornada a raíz de los incidentes de Cañete, en donde termina una persona muerta, pero también con repercusiones políticas y con protestas también en distintas ciudades. Sí, vamos a ver si podemos volver de inmediato con Roberto Cox a Temuco. Roberto, cuéntanos cómo sigue el ambiente allá en el hospital de Temuco. Mira, Daniel, si hubiésemos hecho este contacto hace 2 minutos, había incidentes entre carabineros y algunos manifestantes, estos 50 manifestantes que les decía en el despacho anterior que se habían juntado en la plaza frente al hospital. Hubo algunos incidentes, algunos piedrazos, pero no pasó a mayores. Los carabineros que están en este lugar tuvieron que salir corriendo para tratar de disuadirlos, pero finalmente no pasó a mayores. Es la situación a esta hora acá en el hospital de Temuco, donde permanece grave Claudio Iván Porma, de 44 años, después de los confusos hechos registrados ayer en la ruta P72 que une Cañete con Tirúa. Repasemos brevemente, un breve resumen. Hay una persona fallecida, una persona que permanece grave en el hospital de Temuco, que en un primer momento fue dada por fallecida, pero que finalmente se aclaró que no había fallecido, pero que permanece grave acá en el hospital, y una persona detenida. La persona detenida es hermano de la persona que finalmente falleció el día de ayer. Fue detenida por receptación de vehículos robados y por porte de armas y municiones. Ese es el resumen de lo que dejó la jornada. Los incidentes que están siendo investigados, tanto la Fiscalía como el Gobierno han insistido que se están investigando los incidentes ocurridos ayer en esta ruta P72. Después de la detención de la persona, del hermano del fallecido, después de esa detención hubo 4 hechos ocurridos en esta ruta que están siendo investigados para saber, para determinar con certeza dónde y cuándo finalmente fallece esta persona el día de ayer. El Gobierno detalló el día de hoy que ya se entregaron las imágenes de las cámaras que portan los efectivos tanto de Carabineros como de la Armada para intentar lograr esclarecer un poco lo que ocurrió el día de ayer. Esto ocurrió en la ruta P72 que une a Cañete con Tirúa. En esta ruta se produjeron estos incidentes, una ruta donde suelen ocurrir hechos de violencia rural que se han repetido durante los últimos meses y a raíz de los cuales el Gobierno finalmente dictaminó el estado de excepción en la zona. Estado de excepción que ya vamos a hablar de eso, fue dictaminado por el Gobierno el 12 de octubre y que ahora van a buscar prolongar. Eso ya lo vamos a detallar porque son las repercusiones políticas de todos estos hechos que hemos conocido en los últimos días. Pero antes vamos a ver la nota de Fabián Acevedo, donde nos detalla lo ocurrido durante el día de ayer. Ya vamos a tener detalles de eso y contarles que acá el ambiente en el hospital de Temuco, yo les decía hace tan solo minutos, Daniel, Mónica, se produjeron algunos incidentes en la plaza, pero no pasaron a mayores. Hace cerca de 1 hora y media hubo 2 detenidos cuando el ambiente estaba completamente tranquilo. 2 personas se acercaron a Carabineros, empezaron ahí algún tipo de enfrentamiento verbal y finalmente Carabineros se los llevó detenidos. Eso han sido solamente los antecedentes de eso, ha sido solamente lo que pasó el día de hoy. Los incidentes más graves ocurrieron ayer, apenas conocidos estos hechos de violencia, estos confusos hechos en la ruta P72. Fue una noche bastante más álgida acá en el hospital de Temuco que lo que venimos viendo. Ahora sí tenemos la nota de Fabián Acevedo, donde nos cuenta detalles, la cronología de los hechos ocurridos ayer acá en la macrozona sur. 5 incidentes en horarios distintos, al menos 2 zonas, donde hubo disparos y se busca aclarar en qué momento Carabineros, infantes de Marina y desconocidos supuestamente se enfrentaron, situación que acabó con la vida de un joven comunero mapuche de 23 años y dejó otros 3 heridos en la provincia de Arauco. La camioneta que pasó por el lado. Sí. Es el primer hecho de violencia que involucra directamente a las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia en la macrozona sur. Hay testigos que aseguran haber recibido disparos de uniformados mientras esperaban que se habilitara la ruta que une Cañete con Tirúa. Como los dieron la pasada, los buses, los vehículos, todo, y de un repente yo me cambio a mi pista derecha y el milico se da la media vuelta y los dispara. Mi camioneta está allá. La camioneta la tengo afuera, pasó el parabrisas, el asiento. A mí me dispararon aquí en el brazo.
Hay otro compañero que venía atrás en el asiento, la bala pasó por el asiento donde yo venía conduciendo. Veníamos pasando y cuando los militares estaban ahí, denle bala con cualquiera, que no respetaban niños, no respetaban a nadie, solo disparaban a la gente. Yo arranqué con mis dos niñitas y mi marido como que se tapó en la orillita de una garita y ellos van y le dispararon. La autoridad mantiene completo hermetismo sobre las circunstancias en que murió el comunero Jordan Yempi, de 23 años, a la espera de las pericias que permitan determinar el tipo de munición y el arma utilizada. Nuestro llamado al Estado de Chile es máxima transparencia, que se sepa la verdad, que los chilenos no nos informemos a través de un video o de otro video, sino que se sepa la verdad. Un equipo de la PDI trabaja en lugares ya determinados. Todos los hechos se registraron en la ruta que une Cañete con Tirúa, en el cruce Peleco. Pasado el mediodía de este miércoles se efectuaba una manifestación por comunidades mapuche en contra del estado de excepción. Comunero dialoga con carabineros y ahí atrás se encuentran efectivos infantes de Marina y hacerle sentir su rechazo absoluto, digamos, a la militarización y el estado de excepción que ha decretado el gobierno de Sebastián Piñera. Según el contraalmirante en jefe de la Defensa Nacional en el Biobío, infantes de Marina tuvieron que hacer uso de sus armas luego que se derribara un paradero y personal policial pidiera cooperación. Personal de carabineros se acerca al lugar para verificar la situación, siendo atacados con armas de fuego de grueso calibre. Estos sujetos, ocultos en el follaje del bosque, emboscaron y atacaron al personal policial y de la Armada, procediendo estos últimos a repeler en primera instancia con munición no letal y con tiros de escopeta. En el cruce Colo-Colo, pasadas a las 6 de la tarde, personal de la Armada asegura que fue atacado nuevamente con armas de fuego, generándose una nueva detención e incautación de armamento. En una cronología, los hechos habrían ocurrido de la siguiente manera según fuentes policiales. Por la mañana en Huentelolén hubo un detenido, José Yempi Machacán, hermano del fallecido, por andar en una camioneta robada y portar un bolso con municiones. En otro episodio, infantes de Marina habrían sido atacados por encapuchados. 2 sujetos fueron detenidos con municiones y un fusil. En un tercer hecho indagado, una patrulla de control de orden público pidió cooperación a militares para proteger el Fundo San Miguel. Aparece un camión militar y otro blindado que son recibidos a disparos, generándose un enfrentamiento. Durante un corte de tránsito, infantes de Marina habrían observado una camioneta blanca que intenta darse a la fuga, colisionando a otros automovilistas. Por último, otra camioneta de color plomo habría efectuado una maniobra similar intentando atropellar a un infante de Marina. Un compañero de este dispara dándole a la camioneta en el parabrisas. Durante esta jornada, José Yempi Machacán fue formalizado por receptación de vehículo y posesión ilegal de municiones. Solicitamos esta medida cautelar, por cierto, intensa, del arresto domiciliario total, fundado en que los delitos en materia de la imputación de cargo el día de hoy son aquellos que lo colocan en una situación de considerar que su libertad es peligrosa para la seguridad social. El magistrado decretó el arresto domiciliario total del sospechoso. Los otros 2 detenidos de 21 y 15 años no fueron formalizados, ya que no se reunió evidencia suficiente para formular cargos en su contra, pese a la circulación de fotografías que dan cuenta de armas hechizas, municiones y chalecos antibalas, en lo que fue denunciado por la Armada ante la Fiscalía. Mientras en el Hospital Regional de Temuco permanece Iván Porma, de 44 años, herido de gravedad. Su familia afirma que solo pasaba por el lugar cuando fue baleado. Andaba trabajando por el hombro, al lado del corazón perrita. Ahí fue el impacto de bala. Las balas pasaron a matarnos, a matar. Para la Fiscalía, todos los que resultaron lesionados son víctimas de lo sucedido. Versiones encontradas, entonces insistimos que la Fiscalía está investigando para llegar a la verdad de estos hechos. Roberto, volvemos contigo a Temuco porque además esta ha sido una jornada de muchas reacciones, manifestaciones, protestas, incluso la Convención Constitucional también se ha hecho parte, varios de sus integrantes, de estas manifestaciones por lo ocurrido allá en la macrozona sur. Sí, mencionarte también que a esta hora ya hay incidentes en el centro de Temuco entre estos manifestantes y carabineros, manifestantes que se dieron cita frente al mismo hospital donde permanece una persona grave después de lo ocurrido ayer. En relación a lo que tú dices, claro, mira, te leo parte de la declaración de los convencionales, la carta que le hicieron llegar al presidente de la República. Ellos no están de acuerdo con la militarización de la macrozona sur después de decretar el estado de excepción acá en la zona. Dicen, la militarización que usted impulsa constituye una renuncia absoluta
desborda los cauces democráticos, obstruye este esfuerzo y en definitiva abandona la urgente solución política a la grave situación que acontece en el Gual Mapu. Fueron representantes de pueblos originarios quienes se dieron cita hoy en La Moneda para hacerle llegar esta carta al presidente Sebastián Piñera, porque recordemos que desde el 12 de octubre rige el estado de excepción en la macrozona sur. Estado de excepción que nada tiene que ver con la pandemia, obviamente tiene que ver con los hechos de violencia rural que el gobierno está intentando controlar. Según el gobierno, se han reducido los hechos de violencia en la zona, tanto así que se pretende de parte del gobierno prolongar una vez más este estado de excepción. Pero recordemos que ya se prolongó una vez, así que en esta tercera oportunidad hay que pedirle al Congreso que finalmente vote si decide prolongar el estado de excepción, algo que el gobierno le está pidiendo a la oposición. Roberto, que por favor vote a favor y que ya lo veremos en los próximos días. Hubo una marcha a La Moneda, hubo protestas y los invito a escuchar el siguiente ambiente de lo ocurrido hoy en el centro de Santiago, las repercusiones que tuvo lo que ocurrió en la macrozona sur, pero esta vez repercusiones políticas allá en Santiago. La verdad que nosotros necesitamos hablar con el ministro del Interior. Aquí lo único que nosotros tenemos que decir que aquí hay un responsable y ese se llama Sebastián Piñera. Él es un asesino, él es el que ha estado todo este tiempo yendo en contra de nuestros hermanos mapuche. Mañana además, Roberto, es una jornada importante porque desde el gobernador de la Araucanía se pretende realizar durante 3 días una consulta que ha sido rechazado por otros sectores para preguntarles a los ciudadanos de la Araucanía qué piensan, si debe extenderse o no este estado de excepción constitucional, y hay visiones súper encontradas respecto de la consulta y por de pronto de la extensión o no de este estado de excepción constitucional. Claro, sí, en polémica ha causado esta consulta ciudadana convocada también por distintos alcaldes de la macrozona sur. Una consulta que va a durar 5, 6 y 7 de noviembre. Dura hasta el domingo, se va a hacer de forma online, pero también va a haber, en los sectores más rurales se va a poder votar de forma presencial. ¿Qué pretende esta consulta ciudadana? Bueno, ver si finalmente los vecinos de las comunas que incluyen esta macrozona sur están de acuerdo o no con la prolongación del estado de excepción. El resultado de esta votación no es vinculante, pero el gobierno ha dicho que van a tomar en cuenta la opinión de los vecinos, de los habitantes de la macrozona sur, para ver si ellos finalmente quieren seguir con este estado de excepción que, como les decía recién, según el gobierno ha reducido los hechos de violencia en esta zona del país. Los invito a ver la siguiente nota de nuestro colega Ricardo Nanik sobre las repercusiones políticas. Ya veíamos una parte recién. ¿Qué dijo el gobierno, por ejemplo, en cuanto a los hechos ocurridos ayer? ¿Qué dice la oposición? ¿Qué podría pasar con esta nueva votación del estado de excepción? Bueno, lo vemos en la siguiente nota. Así finalizaba el video de 4 minutos y medio de duración. Primera respuesta contundente, una muestra de fuerza tras los hechos de grave violencia que dejaron un fallecido en Cañete. Por los huichafes caídos en combate, libertad a los presos políticos mapuche, libertad a los presos políticos del pueblo chileno, fuera los milicos y los pacos del Gual Mapu. El registro fue subido pasada la medianoche por el grupo Huaychán Aucamapu, que significa territorio rebelde en lucha, reivindicando sus acciones y refiriéndose a la presencia militar en Arauco y la Araucanía. Invitamos a esta nueva fuerza policial y militar, perros guardianes de los ricos, a hacer abandono de nuestro territorio, porque serán derrotados. Pero esas no fueron las únicas reacciones a lo ocurrido en el sur. Ha llegado refuerzos y también para poder ir retrasando la acción de estos manifestantes que se encuentran acá en las afueras, y ya también está actuando el carro lanzaguas, como podemos ver, para intentar dispersar a quienes se encuentran en esta zona. Exterior del Congreso en Valparaíso, y decenas de manifestantes llegaban a protestar contra el estado de excepción constitucional en la zona sur. Hubo incidentes con carabineros que se calmaron cuando 3 representantes pudieron entregar una carta a los parlamentarios. No hay estado de excepción en el Gual Mapu, queremos que los milicos se retiren de nuestro espacio, de nuestro territorio.
Obviamente no hay que aprobar medidas que lo único que hacen es aumentar la represión y permitir asesinatos políticos en Chile. Que las Fuerzas Armadas están haciendo un tremendo y exitoso trabajo en la macrozona sur con el estado de excepción constitucional. Hay que apoyarlas para que continúen ese trabajo. Mientras que en la capital, a eso del mediodía, el presidente de la República también se refería a los hechos ocurridos en Cañete, que atribuyó a grupos terroristas, y además se refirió al video subido por el grupo Huaychán Aucamapu. Con total osadía amenazan a nuestra sociedad de poner en graves riesgos a las familias de la macrozona sur. No hacen más que ratificar la necesidad de mantener el estado de emergencia constitucional. Clima de tensión que también se vivió en la Convención Constitucional, mientras Ruth Hurtado hacía un punto de prensa, fue interrumpida e increpada por la asesora de otro convencional. Esto es algo que la ciudadanía ha pedido en la región de la Araucanía y Arauco. Oye, ¿qué manera tan desesperada? ¿Qué ciudadanía? Aquí hay un porcentaje importante. Este jueves el gobierno ingresó un oficio al Congreso que tendrá un máximo de 5 días para discutir si aprueba o no la extensión del estado de excepción. De no pronunciarse, este se verá automáticamente extendido por 15 días desde el 11 de noviembre. Roberto, ya sabemos que de los 3 detenidos, por lo tanto, hay 2 sobre los cuales no habrá cargos por parte de la Fiscalía. ¿Cuáles son los siguientes pasos de la Fiscalía en esta investigación? Evidentemente es muy importante la información de las cámaras que portaban los efectivos tanto policiales como militares. ¿Se sabe cuáles son los siguientes pasos? ¿Hay algún plazo que se haya puesto la Fiscalía para llegar a establecer eventuales responsabilidades y aclarar exactamente las circunstancias en que se produjeron los hechos y cuándo, dónde y cómo muere esta persona que es la única víctima fatal hasta ahora? Daniel, más que plazos, lo más importante que se dio a conocer en las últimas horas fue este comunicado de la Fiscalía del Biobío, donde se separan las causas. Por un lado, se separa la investigación por los hechos de violencia en Cañete, donde queda en manos de la Fiscalía para causas de derechos humanos, y otra parte de la investigación queda en manos del fiscal de violencia rural. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, decidió separar esta investigación por los hechos de violencia y en una de las indagatorias asumió el fiscal para causas de derechos humanos de la Fiscalía del Biobío y en la otra va a continuar el fiscal para casos de violencia rural. El fiscal Vigueras tendrá a su cargo la tarea de esclarecer la eventual participación de agentes del Estado en la muerte de una persona y las lesiones sufridas por al menos otras 3, una de ellas que permanece grave acá en el hospital de Temuco, y a su vez el fiscal Llanes continuará dirigiendo la causa que busca determinar la responsabilidad de 3 personas detenidas ayer en distintos delitos de atentados contra la autoridad. Esos son los pasos que va a seguir la Fiscalía, donde yo creo que lo principal de todo esto es que se van a separar las causas entre la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía de Violencia Rural. No se ha hablado de plazos, yo creo que eso ya pronto en los próximos días se va a dar a conocer. Daniel, te comento que ya los incidentes acá en el centro de Temuco han sido controlados, pero en las últimas horas se han registrado cortes en la Ruta 5 Sur a la altura de Ercilla. Esto asumimos también como consecuencia de lo conocido el día de ayer. Y ojo, un dato más de lo que va a ocurrir mañana acá en Temuco. Hay una convocatoria a una cumbre, la cumbre llamada Por la Paz, la Deuda Histórica y la Autodeterminación Mapuche. Ellos dicen, a raíz de la instauración del estado de excepción y su extensión por parte del presidente, hemos tomado la decisión de convocar a esta cumbre para rechazar y adoptar una estrategia organizativa de movilización para romper con el estado de excepción. Y el último punto, como conclusión, ellos dicen, hacemos un llamado a todas las organizaciones y personas mapuches a participar de dicha cumbre y en conjunto fijar una posición común para desplegar una estrategia de movilización desde las comunidades en el ámbito nacional e internacional. Un comunicado que firma Aucán Wilcamán y que se va a realizar esta cumbre mañana al mediodía acá en Temuco, Daniel. Muchísimas gracias, Roberto. Fíjate que hay una información que nos acaba de llegar. En total son 24 las cámaras que se están periciando entre Fuerzas Armadas y Carabineros, todas directamente puestas a disposición de la Fiscalía. Son 24, pero además se entregaron armas y todos los elementos de ropa que puedan ser periciables para detectar trazas en estos elementos. Así que 24 cámaras GoPro puestas a disposición de la Fiscalía, más armas, más ropa,
para poder hacer las trazas, por ejemplo, eventualmente. Claro. Esto que es muy importante, recordemos los problemas que ha habido en casos anteriores que han involucrado especialmente a fuerzas especiales de carabineros con el tema precisamente de las imágenes, con imágenes que han sido muchas veces, en algunas ocasiones, borradas, adulteradas, que no han aparecido en la investigación, y por lo tanto es muy importante que la Fiscalía tenga a su disposición estas cámaras y que pueda comprobar además que está completa la grabación para poder tenerlo antes. Y el otro antecedente que nos llega es que también hay imágenes de un dron que fueron puestos a disposición de la Fiscalía, lo cual podría ser clave también para analizar lo sucedido en esos momentos, en esos hechos de violencia. Muchas gracias, Roberto Cox, reportando desde Temuco. Cualquier novedad nos informa si volvemos contigo, Roberto. Buenas noches. Acá estaremos. Chau, chau.